¿Cuál es otro ejemplo de una liturgia cultural? Quiero compartir el segundo ejemplo, que es el Internet. A mi parecer, este segundo ejemplo representa quizás la fuerza moldeadora más poderosa en toda la historia. El Internet ha cambiado todo en nuestras vidas. La comunicación, las compras, el entretenimiento, los negocios, las guerras y aún la vida de la iglesia. Casi no hay ningún rincón de la vida, en ningún lugar alrededor del mundo, que no ha sido impactado por la existencia del Internet. ¿Qué es lo que el Internet nos promete? Bueno, por lo menos dos cosas, ¿no? Primero, toda la información y entretenimiento que podríamos necesitar al instante. De hecho, ha creado lo que se están llamando la era de la información. De hecho, una publicidad para la cibertecnología anunció esto. El continuo espacio-tiempo está siendo desafiado. La noción de comunicación ha cambiado para siempre. Toda la información del universo pronto será accesible para todos en todo momento. Esta es realmente una afirmación audaz. Pero de todos modos ilustra la promesa que esta nueva tecnología está haciendo. Promete todo esto. Toda la información, todo el entretenimiento, todo eso. Promete al instante. Segundo, el Internet promete una conexión inmediata, ilimitada e instantánea con otras personas en todas partes del mundo. Yo me puedo comunicar con un amigo en Barcelona o chatear con una persona desconocida en Bogotá. Puedo jugar ajedrez con una persona en Matagalpa o participar en el culto de una iglesia en la Ciudad de México. Y ya no hay barreras de distancia ni de cultura. El Internet ha creado una sola comunidad conectada las 24 horas del día. El Internet es, según muchos, la ventana a una vida de conocimiento sin límites, de comunicación sin barreras, de posibilidades ilimitadas y por ende es el camino a la buena vida, la vida de éxito, de prosperidad y de felicidad. Por lo menos, eso es lo que se dice. Bueno, el tema del Internet es muy amplio. Entonces, para poder ilustrar con más claridad cómo es que este siglo presente puede usar el Internet para formarnos a su imagen, tenemos que limitar nuestra discusión a dos aplicaciones. En primer lugar, pensemos en el uso del smartphone. Se ha estimado que hay más de 6,000 millones de usuarios del smartphone en el mundo. O sea, es como un 80 o 90% de la población. Y se dice que esa cifra va a crecer radicalmente en los años venideros, ¿no? Entonces, por lo menos 75%, no sé exactamente el porcentaje, por lo menos 75% de la población mundial usa un smartphone. Yo tengo el privilegio de viajar por toda América Latina. Cuando yo viajo a los distintos países, siempre me sorprende ver, aún en los lugares más pobres, los lugares más lejanos, como casi cada persona en cada lugar usa un smartphone. Me acuerdo como estando en Habana, en Cuba, la gente se amontonaba en los parques con sus teléfonos tratando de agarrar la señal del Internet. La comida era escasa, pero la señal del Internet llegó y toda la gente tenía su smartphone. O en comunidades muy pobres de Nicaragua, aunque las casas no gozaban de muchas de las comodidades más básicas, la gente tiene su teléfono y podía conectarse al Internet. Y nunca olvidaré, caminando por las calles de Lima, Perú, cuando vi a un hombre mendigando mientras conversaba con su smartphone. Tenía su smartphone aquí y estaba pidiendo plata de toda la gente que pasaba. Y me pregunté en ese momento, ¿cuál es el problema con este cuadro?
Algo no parece tener sentido. El hombre tenía que pedir plata para comer y sobrevivir. No obstante, tiene un smartphone y puede comunicarse con todo el mundo. Pero así es nuestro mundo, donde el uso del smartphone es ubicuo. Está en todas partes. Ahora, probablemente estás pensando, pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Acaso no es como debe ser? Que cada persona tenga la capacidad de acceder al internet y comunicarse con el mundo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema no es tanto que la gente tiene acceso al internet. De hecho, es una de las maravillas y bendiciones de la tecnología. El problema es con lo que ese acceso está haciendo a nuestras vidas. Por lo general, estamos ciegos o quizás demasiado ingenuos cuando se trata del impacto de las nuevas tecnologías sobre nuestras vidas. Por supuesto, hay grandes beneficios. Nadie puede dudar eso. Y debemos gozarnos en esos beneficios. Debemos usar esos beneficios. No obstante, hay serios peligros también, aunque la gente no desee considerarlos. Creer que esta nueva tecnología es moralmente neutral es ingenuo. Y aún más allá, puede ser peligroso. Bueno, dicho sencillamente, aunque el Internet y sus aplicaciones nos han traído un sinfín de oportunidades y beneficios, pueden ser también instrumentos que este siglo usa para cautivar nuestros corazones y convencernos que su visión para una buena vida, la vida abundante, es mucho mejor que cualquier otra visión, inclusive la de la Biblia. Hermanos, tenemos que abrirnos los ojos y ver con más claridad esta realidad. Las nuevas tecnologías no son neutrales. Como decía Neil Postman, incrustado en cada herramienta hay un prejuicio ideológico, una predisposición a construir el mundo como una cosa en lugar de otra, para valorar una cosa sobre otra, para amplificar un sentido de habilidad o actitud más fuerte que otra. O sea, hay un propósito detrás. Hay una motivación detrás, sea lo que sea la clase de tecnología que es. Otro analista dice, el cambio tecnológico no es simplemente aditivo o sustractivo de una cultura determinada. Es decir, no solo simplemente agrega algo o quita algo. Él dice, más bien es ecológico. Es decir, cambia la cultura por completo. La tecnología moderna ha alterado la estructura de nuestros intereses y las cosas en las que pensamos. Ha alterado el carácter de nuestros símbolos y las cosas con las que pensamos. Y ha alterado la naturaleza de la comunidad y el ámbito en el que se desarrollan nuestros pensamientos. Ha cambiado todo, es su punto. O sea, sin darnos cuenta, hemos sido cambiados y adoctrinados por el poder de la cultura ciberespacio. Las fuerzas de este siglo presente están obrando fuertemente y el Internet es uno de los canales que usa para moldear nuestras mentes y nuestras vidas a su patrón. Volvamos por un momento al ejemplo del smartphone. ¿Qué hay detrás del smartphone? Bueno, hay más de lo que muchos creen. Y lo que hay detrás es más nefario de lo que se puede imaginar. No tomes mi palabra, porque yo no tengo experiencia en esto. Más bien, escuchemos a una persona que era parte de lo que está detrás. Tristan Harris pasó 3 años como especialista en ética del diseño de Google, desarrollando un marco de cómo la tecnología debería dirigir éticamente los pensamientos y acciones de miles de millones de personas desde las pantallas. Podemos decir que él es un experto en cómo las diferentes aplicaciones del Internet funcionan. En primer lugar, Harris comenta, la manipulación del comportamiento humano con fines de lucro está codificada en estas empresas. Y él menciona empresas como Google, como Apple, como Facebook, como Twitter, etc. Y él dice que
la manipulación del comportamiento humano se hace con una precisión maquiavélica. El desplazamiento infinito y las notificaciones automáticas mantienen a los usuarios constantemente comprometidos. Las recomendaciones personalizadas utilizan datos no solo para predecir, sino también para influir en nuestras acciones, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de anunciantes y propagandistas. En otras palabras, parte del propósito en el diseño de las distintas aplicaciones para el Internet es la idea de crear una adicción, una dependencia en el usuario y así poder influenciar en las decisiones que toma. Otro experto en el tema relata esto. Él dice, las tecnologías que utilizamos se han convertido en compulsiones, sino en adicciones en toda regla. Es el impulso de revisar una notificación de mensaje. Es el impulso de visitar YouTube, Facebook o Twitter por solo unos minutos, solo para encontrarse todavía tocando y desplazándose una hora más tarde. Nada de esto es un accidente, él dice. Todo es tal como lo pretendían sus diseñadores. Y él era uno de ellos. ¿Ves? La misma gente que ha trabajado en el diseño de estas aplicaciones reconocen y admiten que su propio diseño enfocaba la idea de crear una dependencia. Y funciona. Ha captado la atención de miles de millones de usuarios que viven dependiendo de sus maquinitas y sus aplicaciones. ¿Prueba de ello? Bueno, Tristan Harris comenta, la persona promedio revisa su teléfono 150 veces al día. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Él dice, una razón importante por la cual es el ingrediente psicológico número 1 en las máquinas tragamonedas. Recompensas variables intermitentes. Y Harris continúa explicando. Él dice, si desea maximizar la adicción, todo lo que los diseñadores de tecnología deben hacer es vincular la acción de un usuario, como tirar de una palanca, con una recompensa variable. O sea, tira de una palanca e inmediatamente recibe una recompensa tentadora o nada. La adicción se maximiza cuando la tasa de recompensa es más variable. Pero aquí está la desafortunada verdad, dice Harris. Varios miles de millones de personas tienen una máquina tragamonedas en el bolsillo. Obviamente, Harris tiene en mente el smartphone. El diseño del smartphone sigue la filosofía detrás de las tragamonedas. Su propósito no es simplemente ofrecer un servicio. Su propósito es crear una dependencia, una adicción a esa maquinita. Y la triste consecuencia es que miles de millones de personas están adictas a su smartphone. Y lo que agudiza ese gran problema es que no se da cuenta. Yo diría más al caso, no quiere reconocer esta triste verdad. Pero miren alrededor, hermanos. Cuando yo veo en el bus o en el mercado, de hecho, en casi todos los lugares, toda la gente obsesionada con su teléfono. Cuando escucho a los jóvenes totalmente afanados con su cuenta de Twitter o Facebook, veo que es verdad. Y lo más triste es que la iglesia no está exenta de ese problema. Los cristianos sufren del mismo afán. Como un autor comenta, los usuarios pueden subestimar seriamente el poder desformativo de los artefactos culturales, acercándolos con un poco más de confianza que deberían, asegurando que ellos mismos son dueños de la tecnología, cuando podría ser la tecnología que los está dominando lentamente. Es verdad, hermanos. Y tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que abrir los ojos y notar lo que está realmente pasando. Ahora, antes de considerar otro ejemplo de cómo el Internet puede ser una herramienta de este siglo presente, debemos reflexionar brevemente sobre el impacto concreto del smartphone para la iglesia.
¿Cómo es que el uso tan común, tan frecuente del smartphone está influenciando a los creyentes? Bueno, la manera más obvia es la distracción que causa. Un análisis comenta: existe una creciente preocupación de que, además de causar una adicción para los usuarios, la tecnología está contribuyendo a la llamada atención parcial continua, limitando gravemente la capacidad de concentración de las personas y posiblemente reduciendo el coeficiente intelectual. Increíble, ¿no es cierto? Estamos llegando a ser más ignorantes y menos capaces de concentrarnos. Tú dices, ¿pero hay evidencia de esto? Sí, hay evidencia. Si los usuarios sienten la necesidad de revisar su teléfono un promedio de 150 veces al día, esto significa una gran distracción. Es evidencia. Se nota también en los cultos o los estudios bíblicos que la gente está chequeando sus correos o su Facebook o sus mensajes de texto en medio de la prédica o el estudio. Obviamente sus mentes están divididas. Su atención flota entre la palabra de Dios y la notificación de su bandeja de entrada. Parece que un cristianismo distraído es la nueva realidad. Como decía un estudioso, nuestra condición espiritual es la de tener trastorno de déficit de atención. Nos distraemos más fácilmente de los asuntos importantes de nuestra vida momento a momento. La naturaleza de la comunicación digital es que nos distraemos sin cesar. Entonces, un trastorno de déficit de atención espiritual. Tristemente traemos esas distracciones al culto o al estudio bíblico o al aula o en muchos lugares también. Pero no solo esto. Mucho más serio es el problema de cómo se ha borrado la distinción entre el entretenimiento y la devoción. Se supone que el culto dominical es un tiempo de pura devoción a Dios. Nos reunimos como creyentes para adorar y para escuchar la voz de Dios a través de la exposición de su santa palabra. Antes, los cristianos llevaban una copia de la palabra de Dios, una Biblia, a la celebración. Ese libro era un libro sagrado, un libro con un solo propósito: comunicarnos la voluntad de Dios. Pero en la actualidad, pocos hermanos llevan una Biblia a la iglesia. Su Biblia es su teléfono. Esto no es un problema en sí, pero sutilmente algo ha cambiado. Ya no hay un libro separado para ese único propósito, un libro sagrado. Porque el libro que siempre tratábamos como sagrado ahora es el mismo aparato que el de nuestra principal fuente de entretenimiento. Ahora acudo a mi teléfono tanto para entretenerme como para nutrir mi alma. El problema es que la línea entre los dos es borrosa. Es difícil prender el interruptor en mi mente que cambie de un enfoque en entretenerme con YouTube o con otra cosa a un enfoque de acercarme a Dios con toda seriedad a través de una lectura de su palabra. Es difícil porque la misma herramienta suple tanto la risa como la convicción. Cuando yo veo una película de horror en mi teléfono, mientras me traslado de la universidad a mi casa en la tarde, y luego llegando a la iglesia, abro la aplicación para mi Biblia en el mismo teléfono, seguramente hay vestigios de la primera experiencia cuando quiero convertir mi enfoque. El smartphone sirve tanto como mi Biblia como mi pantalla de cine. Pero la línea entre los dos puede ser muy confusa. Otro gran problema con esa conectividad constante es que mi capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, entre la información esencial y trascendental y la trivial, se erosiona por ser bombardeado constantemente con la información y la desinformación que el Internet nos ofrece. De hecho, leí un artículo que se comenta
esto. Dice, más que hacer que la gente crea cosas falsas, el aumento de las noticias falsas dificulta que la gente vea la verdad. O sea, la avalancha de información, tanto la falsa como la veraz, tanto la útil como la inútil, tanto la urgente como la trivial, y todo por un mismo aparato, tiende a disminuir la capacidad de discernimiento. ¿Qué pasa cuando terminando de leer una noticia falsa por medio de mi smartphone, sin poder discernir su mentira, ahora quiero leer la palabra de Dios por el mismo aparato? ¿Voy a tener la sabiduría necesaria para entender la verdad siendo enseñada y aplicada a mi vida? ¿O sutilmente voy a empezar a desconfiar porque he sido inundado con tanta información, mucha de la cual no sirve para nada? Hermanos, no podemos dejarnos ser engañados. Nuestra dependencia del smartphone, del internet y de todas las aplicaciones relacionadas no son neutrales para nada. Tienen una ideología incrustada, una ideología metida en su uso, y tienen un propósito claro: moldearme a cierta clase de persona con cierta percepción de la vida. Por lo general, esa perspectiva sobre la vida es lejos de la que la Biblia enseña. Bueno, esta realidad nunca ha sido tan claro como cuando se considera un segundo ejemplo de cómo el Internet nos está impactando: el impacto de Netflix. ¿Qué es Netflix? Netflix es una empresa de entretenimiento que proporciona mediante una tarifa plana mensual un streaming de contenido multimedia al instante por medio del Internet. O sea, es un servicio que te ofrece el entretenimiento sin límites con acceso instantáneo. Es un servicio on demand, que significa que yo tengo acceso instantáneamente a todas las películas que deseo simplemente demandándolo. No tengo que esperar, no tengo que salir de mi sillón. Simplemente prendo la televisión, computadora o smartphone, hago clic en lo que quiero ver y así, ahí está. Si quiero cambiarlo porque me aburre, puedo con un simple clic del control remoto cambiar todo. Si quiero ver 2 o 3 seguidos, no hay problema. Es una orgía de entretenimiento al alcance de mis dedos en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y sin fin. Ahora, ¿cuál es la visión de la buena vida que Netflix me ofrece? Un mundo de entretenimiento. Una vida bañada en mis programas y películas favoritos las 24 horas al día. La satisfacción de mis gustos al instante. O un escape relajante de mis responsabilidades y problemas, y todo con un simple clic. Y cuando agrego mi acceso a Facebook, Instagram, Twitter y las demás redes sociales, yo puedo experimentar una vida virtual desde la mañana hasta la noche, conectado a la fuente de información, comunicación y entretenimiento sin parar. Toda mi vida puede girar en torno a mi computadora, a mi teléfono, porque ahí encuentro todo lo que necesito para entretenerme. Esa es la buena vida que el Internet me promete. Esa es la visión de felicidad y relajo que está a mi alcance. La pregunta es, ¿a qué costo? O más preciso, ¿cómo es que este siglo presente me está moldeando a través de Netflix, por ejemplo, y el smartphone y todas las aplicaciones del Internet? Bueno, algunas cosas. En primer lugar, es la idolatría de mis gustos. Cuando me acostumbro a satisfacer mis gustos al instante con un solo clic, cuando puedo deleitarme con videos y películas y juegos y todo lo demás simplemente abriendo mi teléfono o computadora, esté donde esté, cuando puedo distraerme de las responsabilidades y pruebas de la vida escapando en el mundo de entretenimiento, pronto empiezo a creer que yo puedo y debo tener lo que deseo siempre y tenerlo al instante. Mis anhelos, mis deseos, mis gustos empezarán a ser rey de mi vida. Pronto tendré
implantado en mi mente y mi corazón la idea de que así debe ser la vida en todo sentido. Una vida centrada en el yo y controlada por mis deseos. Deseos que yo quiero satisfacer al instante. El problema, hermanos, es que la vida real no es así. En el matrimonio, mis deseos no son los únicos que se tienen que tomar en cuenta. En la iglesia tampoco. Ni siquiera en el trabajo, en el colegio, ni cualquier otro contexto. La idolatría del yo es un engaño que nunca se puede satisfacer adecuadamente. Además, esa manera de ver la vida distorsiona el cristianismo completamente. Por ejemplo, una mentalidad de Netflix. Mi voluntad al instante con un solo clic siempre. No cabe muy bien con la oración, ¿no es cierto? La oración nunca funciona así. Yo puedo pedir la intervención de Dios o que Él suple cierta necesidad sin ver una respuesta por días o meses o años o más. La oración no se trata de una persona demandando sus derechos o sus gustos. Dios no es como el genio en la botella que nosotros lo controlamos con un mantra mágico. La oración no es así. ¿Qué de la santificación? Bueno, no es un proceso automático donde yo simplemente expreso mi deseo y voilà, todo cambia. La santificación es un proceso arduo y largo que involucra disciplina y lucha. No va muy bien con la mentalidad de Netflix. Hermanos, el punto que he querido ilustrar, tanto por el ejemplo de Internet como por el ejemplo del centro comercial, es que este siglo no es una fuerza neutral, una fuerza inocente, sino tiene un propósito, una misión clara y está trabajando activamente para cautivar, para realizar ese propósito. Quiere manipular el corazón de la gente y amoldar la totalidad de su vida a su imagen. Y algunas de las armas que este siglo presente usa para pelear son las liturgias culturales que practicamos como una rutina sin pensar mucho. Hermanos, este siglo y la fuerza que está detrás ha iniciado una guerra con los cristianos y piensan pelear con todo hasta el último cartucho. Es por eso que la Biblia habla de este siglo como algo personificado, como una fuerza maligna que ha subyugado a la gente sin Cristo y que sigue intentando subyugar aún a los discípulos de Cristo para que todos adopten y para que todos vivan conforme a sus mandatos y sus formas de pensar. Las fuerzas de este mundo usan las liturgias culturales que ocupan nuestras vidas. Usan los avances de la tecnología y los nuevos modos. Utilizan los afanes y preocupaciones de la vida. Todo para formarnos en una clase de persona. Para hacernos devotos de su reino. Y alejarnos del reino del Dios verdadero. Es parte de la guerra espiritual que Pablo menciona en Efesios 6, 11 y 12. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos en medio de una batalla. El enemigo del diablo tiene un gran ejército que utiliza todas las herramientas de este siglo presente para amoldarnos a su visión de una vida abundante y convencernos de que esa visión y sola esa visión es la que realmente vale. Pero esa clase de vida, hermanos, que este siglo ofrece, está en una oposición total a la visión de la vida del reino de Dios. La preocupación de Pablo en Romanos 12:2, cuando él nos insta a no conformarnos a este siglo, es que muchos de nosotros ya hemos comprado la visión de la vida que este siglo ofrece y como consecuencia somos ciegos cuando se trata de la visión de vida que Dios ofrece. Esa es la estrategia de este siglo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una transformación espiritual. Bueno, hemos visto
las primeras 3 preguntas acerca de este siglo presente. Finalmente, tenemos que considerar brevemente la cuarta pregunta. ¿Qué debemos entender acerca de nuestra relación con este siglo presente? La respuesta a esta pregunta se puede ver a través de 2 textos bíblicos, ambos en la carta de Pablo a los Gálatas. Es interesante ver cómo Pablo inicia y termina la carta con la misma idea. Noten primero Gálatas 1, 3 y 4. Pablo escribe: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, Pablo inicia su carta, como siempre, con una bendición. Y esta bendición celebra la obra redentora de Jesús y lo que esa obra logró para nosotros. Pablo menciona que Jesucristo se ofreció voluntariamente a sí mismo como un sacrificio plenamente suficiente por los pecados que habíamos cometido. Pecados que habían creado una brecha humanamente infranqueable entre un Dios santo y la humanidad corrupta. Pero ¿cuál fue el propósito de este sacrificio por nuestros pecados? Pablo elabora diciendo que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahí es el propósito. Cristo sacrificó su vida con el propósito definido de librarnos del reino opresivo en el cual fuimos atrapados, el presente siglo malo. Somos libres de su autoridad entonces. Es verdad que tenemos que seguir viviendo bajo su influencia. Eso no va a cambiar hasta la consumación de la historia. No obstante, no tenemos que someternos a su voluntad. Este siglo presente ha sido destronado. Cristo le quitó su autoridad. Como consecuencia, este siglo presente y su Dios no tiene el derecho legal de gobernar nuestras vidas. No tenemos que responder a sus avances. No tenemos que rendirnos ante sus ofrecimientos. No tenemos que caer frente a sus tentaciones. En Cristo somos libres de su poder y autoridad. Eso significa, hermanos, que no tengo que ser caracterizado por los valores de su reino malvado. No tengo que adoptar sus prioridades y no tengo que vivir consecuente con sus ideas y sus convicciones, y definitivamente no tengo que dejarlo moldearme a su imagen. Soy libre de su poder, de su autoridad. Bueno, Pablo establece esta gloriosa verdad aún más en Gálatas 6:14, cuando él escribe: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se centra una vez más en la muerte de Cristo. Él afirma que la única jactancia que él jamás podría tener es una jactancia en lo que Cristo logró en morir por él. ¿Por qué? Porque es a través de la muerte de Cristo que algo transformativo ocurrió en Pablo. Hubo una doble crucifixión. El mundo, que aquí es un claro sinónimo de este siglo presente, el mundo ya no tiene el poder sobre Pablo que tenía antes. Además, Pablo no sufre de la misma atracción fatal para el mundo que él tenía antes. La muerte de Cristo rompió esa relación y trajo una nueva realidad. O sea, tanto el poder de este siglo presente sobre Pablo y la sumisión y atracción de Pablo por el mundo se han roto. Esto significa que Pablo ya no pertenece a este mundo como su hogar principal. Ya no es un esclavo, ni su ciudadano. Ya no encuentra su valor, ni su esperanza en él. Ya no es el objeto de su jactancia, ni de su satisfacción. La autoridad y dominio de este siglo presente ha sufrido un golpe mortal. Pablo es libre. De hecho, todos aquellos que están en Cristo disfrutan de la misma realidad. Hemos muerto al mundo y el mundo a nosotros. Somos libres de la esclavitud de su imperio tirano. Hermanos, el diseño original de Dios es que Él nos hizo como su imagen. Los representamos en todo sentido aquí en la tierra y debemos ser un reflejo de Él en todo sentido. No obstante, ese diseño original fue completamente distorsionado, malogrado por el impacto del pecado que entró y transformó a todo nuestro ser. Ahora, en vez de ser un claro reflejo de Dios, parecemos muchas veces
nada más que una caricatura de la imagen que debemos ser. Además, la maldad se ha dispersado en toda la creación. Ahora existe todo un sistema de maldad que se opone a Dios. Y ese sistema es gobernado por una fuerza malvada y tiene su propia idea de sabiduría. Y ha podido esclavizar a todos los seres humanos. Pero Cristo vino y murió como sacrificio. Y a través de esa ofrenda de su propia vida, derrotó a ese enemigo malvado y liberó a todos sus hijos de la esclavitud de ese siglo presente. No obstante, este siglo no ha dejado de existir, ni de luchar contra Dios y contra los que pertenecen a Dios. Este siglo sigue siendo una fuerza malvada y activa que siempre está buscando deformarnos aún más. Ese enemigo es astuto y usa una multitud de artimañas para influenciar nuestras vidas. Por ejemplo, usa liturgias culturales, como hemos visto. La buena noticia es que la muerte de Cristo nos ha liberado de la autoridad de ese siglo malo y ha creado para nosotros una nueva realidad. Además, tenemos la gran promesa de que Dios está obrando siempre para transformarnos más y más, despojándonos de los vestigios del presente siglo malo y su impacto, y formándonos poco a poco, más y más, hacia la gloriosa imagen de nuestro Dios.